¿Qué tal? No suelo hacer videos divulgativos de ningún tipo, solamente de cosas que me divierten, pero me ha llamado mucho la atención un contenido en un canal que se llama Somos la Gente, de un hermano venezolano que habla sobre un despertar de la sangre vinculado al hecho de reconocer la presencia de judíos en el territorio americano mucho antes de que Colón llegase. Él cita el texto de una versión bíblica que es la Biblia del Oso, más o menos de los tiempos del Concilio de Trento, cuando se cierra el canon bíblico. Pero lo que vale la pena resaltar es que el texto citado, que es el libro cuarto de Esdras, también conocido como Apocalipsis de Esdras, es un texto apócrifo en el cual los especialistas lo ubican en el siglo I. Y cuando nosotros nos vamos al periodo histórico, tenemos que alrededor de casi el 700 y algo antes de Cristo es cuando suceden los hechos descritos por Esdras. Normalmente en nuestras Biblias, sobre todo para nosotros los venezolanos que pertenecemos a la Iglesia Católica Romana, tenemos el canon, evidentemente, de la Iglesia Católica Romana. Aparecen Esdras y Nehemías como dos textos separados, pero en otras versiones bíblicas eran uno solo. Si bien aparece también en las iglesias ortodoxas un anexo más de Esdras, y otras veces se divide de crónicas, en otras partes aparece, como en la iglesia etíope, aparece este texto como familia de estos. A veces aparece como Esdras primero y Esdras segundo, y a veces desglosado en 4. Por ahí he visto muchos comentarios, videos de gente donde se burla de esto, que si el periodo tal, que si el periodo cual. Miren, yo les voy a decir algo como una persona autodidacta estudiosa de la Biblia. Nosotros tenemos especialistas y podemos citar las cosas. Existe una información porque hay otra gente que antes de nosotros ha trabajado, pero es un error desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista científico, porque si bien la teología es una cosa y la ciencia bíblica es otra, y a veces desde el punto de vista cronológico ubicar una cosa y apartarla de otra puede ser un error, porque nosotros no tenemos la certeza de que el libro cuarto de Esdras sea una tradición oral que luego se vino a manifestar ya en el siglo I, cuando ya apareció el cristianismo, o bien hubo textos que existieron en su momento y por alguna causa se perdieron, se extraviaron, fueron destruidos, si bien por las inclemencias del clima y del tiempo, como también como a veces cuando sucedía guerras y cosas por el estilo, se quemaba lo que pertenecía a la cultura de esa comunidad en particular, ¿no? Como sucedió con la quema de los libros de hechos de corteza de árbol de Centroamérica, porque se pensaba que los mayas y los aztecas eran adoradores del demonio. Tenían prácticas que, si bien nosotros diríamos hoy que eran un poco fuertes, pero siempre a veces cosas como estas llevan a cometer locuras, y lamentablemente lo que se tiene es eso. Tal vez se haya rescatado este texto de una tradición oral y se haya puesto por escrito en el siglo I, o tal vez el texto pudo haber existido antes. Al final no es algo que no es improbable saber la exactitud de esto. Lo que llama la atención es que el contenido del libro, si bien es apócrifo y no pertenece al canon bíblico como tal conocido, arroja una información que es altamente comparable con todo lo que podemos tener a la mano de algo histórico y que podemos citar como algo histórico. Como por ejemplo, algunos otros textos del Antiguo Testamento mencionan el mismo hecho de la salida de las 10 tribus de Israel bajo el dominio asirio en su momento, asirio babilónico. Si mal no recuerdo, es el rey Salmanasar V el que hace esta movida de deportar a las 10 tribus, y luego cuando Nabucodonosor es que se termina a someter el reino del sur, que era el reino de Judá, cuando el rey Josías. Pero bueno,
basándonos específicamente en lo que habla el amigo venezolano, el hermano venezolano sobre esto, es que estamos citando que las tribus de Israel, las 10 tribus de Israel, se fueron luego del Gran Río a una tierra inhóspita, una tierra no habitada por nadie. Pero lo más interesante es cuando tomamos los textos, por ejemplo, el de la iglesia etíope, donde aparece el libro en siríacos, todavía existe, y el término es Arsaf. Pero cuando lo llevamos a la posible fuente hebrea es Arsaref, que quiere decir otra tierra, o bien una tierra al fin del mundo. Esto es muy, muy importante porque todos sabemos muy bien que Colón no fue el primero en llegar a América. Es lo que cuenta la historia oficial, y es aquí donde quiero llegar a mucha gente que está a veces metida en el conuco del saber, no sale de los linderos del conuco del saber, de lo que es historia oficial, y nos podemos perder un principio básico de estudio que es el dudar de las cosas y volverlas a replantear para tal vez llegar a una información mucho más veraz y precisa. Se sabe de los viajes, por ejemplo, de Eric el Rojo, o de las comunidades vikingas a Norteamérica antes de Colón, o sea que de manera tal ya sabían de la existencia de esas tierras. A mí siempre me ha dado la idea de que Colón utilizó el negocio de encontrar otra ruta para llegar a las Indias y traer especias, canela, el té, todas estas cosas a Europa a través de una nueva ruta, y con eso se vendió, digamos, la idea de que se le financiaran el viaje. Pero es curioso, si ustedes estudian la bitácora del almirante Colón, se van a dar cuenta que él se desvía directamente a las Canarias antes de emprender su viaje, bordeando supuestamente el África, cuando tenía la costa a su izquierda yendo en dirección sur, o sea que no tenía que desviarse a las Canarias, que están bastante alejadas del continente. Si bien están al lado, están bastante alejadas en temas de viaje en barco, y más en barco de vela, no los barcos que tenemos hoy. Entonces que era clara, al menos a mi entender, era clara la intención de Colón de irse a una ubicación que no era la que iba a ser. Él al final llega a América. Yo creo que él llega con unos mapas. Estoy seguro que esos mapas, de hecho, los podemos encontrar el día de hoy. Hay mapas cartografiados de regiones de Centro y Suramérica que no se sabe cómo existen casi 1000 años, 2000 años antes de Colón. Se sabe, no voy a citar alguno, me viene a la mente uno ahora, si mal no recuerdo, es el de Piri Reis. Y si bien se puede intentar datar, se puede intentar ubicar, no se puede entender cómo antes de Colón existía un mapa de esos. Y de hecho, Colón en sus primeros viajes no pasó por allí. El que lo hizo fue Américo Vespucio. Entonces, miren lo importante que tenemos acá. Pero bueno, al final el texto dice que ellos pasan luego del gran río, que es el Éufrates, a esa región, a esa otra tierra, una tierra en el fin del mundo. Hasta el sol de hoy, las 10 tribus de Israel se puede atisbar intentar saber dónde están. Lo que se sabe es que no podemos precisar dónde se fueron. Y lo más importante, yo recientemente me he hecho exámenes de ADN para tener mi estimación étnica, y pensando que iba a tener una ascendencia judía ashkenazí, resulta que no, tengo judía mizrahi, que es una de las sangres judías más antiguas. Recientemente también he visto que un hermano venezolano de la región de los Llanos ha hecho su estudio genético también en MyHeritage, y lo mismo, sale sangre judía de esa región. Hay estudios de fonemas, palabras homófonas entre culturas de América y con respecto a la cultura hebrea, donde los mismos fonemas tienen los mismos significados. Eso es imposible, no puede ser. Entonces, estamos despertando la sangre. ¿Será verdad que subyace en nuestra sangre el legado de los hijos de Israel? ¿Seremos nosotros en verdad parte de esas estrellas del firmamento prometidas a Abraham para el final de los tiempos? ¿Por qué tanto odio contra los venezolanos? ¿Por qué tanta persecución contra nosotros? Yo voy a continuar esta investigación como apasionado de esto, y sí creo que esto es verdad.